Agradecemos a Daniel y cambiamos completamente de tema. Fíjense que hoy la Policía de Investigaciones encontró 2 cuerpos enterrados en el cerro El Chuño en Arica. Este macabro hallazgo se produjo en medio de la investigación de una célula vinculada a la red de crimen organizado conocido como el Tren de Aragua. Queremos justamente conversar sobre este tema con el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Muchísimas gracias, fiscal, por acompañarnos en CNN Prime. Hola Mónica, muchas gracias por la preocupación y muy buenas noches. Me gustaría que nos contara un poco cómo se llega, después de harto trabajo, me imagino, a ubicar estos 2 cuerpos que estaban además enterrados a una profundidad importante, con características particulares, y que tiene que ver con el contexto, yo lo decía, de esta célula local, Los Gallegos. Sí, nos había costado bastante. De hecho, habíamos realizado un procedimiento de búsqueda similar al del día de hoy en 2 oportunidades con anterioridad sin resultados positivos. Pero nosotros sabíamos por la investigación que llevábamos que esos cuerpos estaban en el sector, solamente que no manejábamos el punto preciso. Y bueno, la investigación hoy día dio sus frutos y pudimos dar con el paradero de esos 2 cadáveres, que tal cual como usted dice, estaban enterrados a cerca de 2 metros bajo tierra, y sobre esa tierra había una base de cemento que habían realizado para esconder ambos cadáveres. Ahora, entiendo que según los antecedentes preliminares que ustedes manejan, podrían corresponder a personas de nacionalidad extranjera asesinadas en el 2022, más o menos a mitad de año, ¿no? En diciembre, bien estamos fijando la data de muerte respecto a estas 2 personas. Ahora, usted hace una pregunta bien concreta porque nosotros incluso realizamos búsquedas similares en junio del año pasado. Efectivamente, en aquella oportunidad nosotros estábamos buscando 3 cadáveres de acuerdo a la investigación que habíamos realizado. Logramos encontrar uno en las detenciones que practicamos en junio del año pasado, en la denominada casa de tortura. Y hubo 2 cadáveres que no encontramos y que todavía seguimos buscando, porque estos 2 no son los mismos que estábamos buscando en junio. Okay. En el caso de los cadáveres que encontramos el día de hoy, nosotros sabemos o tenemos cierta certeza de a quiénes corresponde, quién los mató y desde cuándo estarían muertos en el lugar. Pero tenemos que esperar para confirmar ellos los resultados de la autopsia y nos confirmen las identidades de los 2 sujetos, que por cierto serían de nacionalidad extranjera. Fiscal, ¿y de qué se trata esto? ¿Aquí hay un ajuste de cuentas? Aquí, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es la tesis de la Fiscalía? Bueno, Mónica, primero tenemos que confirmar que se trate efectivamente de las 2 personas que nosotros creemos que es, pero en la hipótesis de que esto fuese afirmativo, se trata de 2 personas no integrantes de Tren de Aragua, como sí lo fue originalmente el encontrado en junio del año pasado, que era una persona de la propia organización que no habría seguido los códigos de su mismo grupo. En el caso de estos 2 no, se trata de personas extranjeras, pero no parte del grupo, sino que, como usted bien lo dice, ajuste de cuenta. ¿Y nos podría contar un poco más para que la gente que está viendo CNN Prime entienda la envergadura de esta célula local llamada Los Gallegos? ¿Cuáles son las principales actividades delictivas y su vinculación con el Tren de Aragua? Bueno, la vinculación respecto del Tren de Aragua es que esta célula responde directamente a esta organización y a este árbol más grande que opera bajo el paraguas de ese nombre, Tren de Aragua. Básicamente esta célula de Los Gallegos opera más bien en Perú, tiene su sede en Lima, en el sur del Perú, en Arequipa, en Tacna, Moquegua, etc. Y llega hasta la localidad de Arica, que es nuestra región. Y claro, respecto a los tipos de delitos, bueno, es altísima la gama, porque es una estructura criminal que está dispuesta a cometer homicidios, extorsión, ingreso de armas, trata de personas, tráfico, etcétera. Fiscal, normalmente cuando se habla con investigadores que se enfrentan al crimen organizado y a expertos en la materia en seguridad, todos afirman que el crimen organizado no puede funcionar sin corromper también a diversos tipos de autoridades, y me refiero en todos los países del mundo, sean políticas, policiales, judiciales, en fin, que si no, no es imposible, que una de las cosas que hace es justamente corromper instituciones y personas. En las investigaciones que ustedes están desarrollando, ¿hay algo de aquello? ¿Hay indicios de aquello? Sí, de hecho tenemos privado de libertad a un funcionario público también dentro de esta misma causa.
pero de muy bajo rango, por así decirlo. O sea, tenemos un funcionario público que en su momento le facilitó armas, pero autoridades ninguna, ni rangos medios tampoco ninguna. Y prueba de ello es que hemos podido realizar todos los operativos, uno tras otro, sin cesar, desde junio del año pasado, por más de 50 personas privadas de libertad hoy día de esta célula. De hecho, los autores de los homicidios que hoy día descubrimos, esos están presos ya. O sea, se trata de personas que ya tenemos privados de libertad. Y la situación de este año en Arica es diametralmente distinta, porque el año pasado a esta fecha llevábamos 20 y algo homicidios, 22 si no me equivoco. Este año llevamos solo 8 que no responden a criterios, digamos, denominados de crimen organizado. Fiscal, pero usted coincide con la tesis que en general para poder extender sus redes y crecer, el crimen organizado requiere corromper autoridades, como tesis en el fondo, le digo yo, de funcionamiento del crimen organizado, que ese es uno de los peligros justamente. Absolutamente, absolutamente. Y por eso es que hay que golpear de manera dura a esta organización en estos momentos, cuando todavía tenemos a nuestras instituciones en posibilidad de hacerlo. Porque eso es lo que nos ha diferenciado de otros países de la región. Por eso nosotros somos capaces de tener 50 personas de esta misma célula en nuestras cárceles y no son capaces otros países de la misma forma. Pensemos, Mónica, que cada procedimiento que se ha hecho de esta naturaleza ha implicado la asistencia a la región de más de 200 funcionarios de la Policía de Investigaciones, por ejemplo, de distintas zonas del país, y jamás se ha filtrado absolutamente nada. O sea, todavía como Estado somos capaces de mover toda nuestra estructura sin que nadie se percate. Qué importante lo que usted dice, todavía, pero justamente el riesgo es llegar a un punto en que, como usted decía, no se puede, y por eso usted señala hay que golpear fuerte ahora el crimen organizado. ¿A usted lo han amenazado, fiscal? Bueno, esa es una pregunta que me han hecho varias veces, pero que evidentemente no puedo contestar abiertamente, tampoco respecto de mis funcionarios y de la gente que trabaja en esta región, porque efectivamente parte de las medidas de protección que nosotros hemos tomado implican en mantener absoluta reserva de cualquier cuestión en relativa a ese tipo de ilícitos, de amenazar a alguna autoridad. Pero independiente de ello, Mónica, nosotros hemos tomado absolutamente todas las medidas para que cada fiscal y cada funcionario del Ministerio Público que trabaja en esta región lo pueda hacer con la tranquilidad que es necesaria para este tipo de situaciones. Yo jamás, fiscal, le preguntaría de las medidas de protección, porque sería obviamente hacerlas ineficientes de inmediato, pero me parece que en su respuesta uno puede colegir, y sin preguntarle cuáles ni a través de qué medio, que usted y otros miembros de persecución policial y judicial sí han recibido amenazas. Bueno, por ejemplo, los guardias de la Fiscalía han subido de 3 a 12. Hoy día vamos al sitio del suceso en vehículos blindados. Hoy día hay que reconocer que hemos realizado traslados a otras regiones del país respecto de gente relacionada con la Fiscalía. Y son medidas de seguridad que quizás son extremas, pero que son muy necesarias, porque este tipo de causas hay que enfrentarlas con todo. Claro, pero entonces, ¿son medidas preventivas o son medidas también, sin que tengamos que ahondar para nada en las medidas, porque obviamente que eso les quita efectividad, pero ¿son medidas preventivas o son medidas reactivas frente a amenazas, fiscal? Hay de ambas, Mónica. Yeah. Algunas son por... A ver, recordemos que en esta investigación pensemos que llegamos a cadáveres que estaban bajo 2 metros de profundidad. O sea, hemos sido capaces de ir al fondo de esta organización. Por lo tanto, sabemos de conversaciones que han tenido y que aunque no hayan significado una amenaza directa, sabemos de que son capaces y sabemos qué cuestiones han hablado relativas a alguna autoridad. Perfecto. Por lo tanto, nosotros es evidente que tenemos que tener todas las medidas, aunque no haya habido una amenaza directa. Pero ustedes, claro, ustedes saben que están en la mira. 3 cosas muy breves, fiscal, porque se nos acabó el tiempo. Lo primero, ¿qué número de integrantes tiene aproximadamente en la estimación de ustedes entre integrantes y gente que apoya o ayuda a esta célula de los gallegos? ¿De cuánta gente estamos hablando? Bueno, hoy día es que estas células, recordemos que no tienen fronteras, por lo tanto, pero acá en Chile y en Lima. En Chile está bastante reducido, Mónica, muy reducido. ¿A cuánto? Y me refiero a la región. Lo que pasa es que acá quiero hacer una salvedad para que no se malentienda. Esta célula es una célula que opera más bien en Perú.
Ya. Y que tiene como Arica, digamos, y esta región en general, como una base de operaciones que funciona geográficamente sobre la base de Perú. Ya. ¿Y en Perú pero no es la cuánta misma gente es? célula que está presente en el resto del país, Ya. en lo absoluto. Ya. ¿Y en Perú cuánta gente es esta célula? Cientos de personas. Cientos de personas, chuta. Pensemos que nosotros solamente tenemos en la cárcel, en nuestra cárcel, más de 50. Para cerrar, fiscal, ya que usted nombra la cárcel, ha habido controversia cuando el fiscal nacional dijo en Tolerancia Cero dos cosas. Uno, que se sabía que el Tren de Aragua, a través de otras células, no es la que usted está mencionando, pero que se sabía que el Tren de Aragua ya estaba operando en la región metropolitana y más al sur del país. Quiero saber si esto es así o no. Y lo otro que él dijo en Tolerancia Cero fue que pensaba que era hora de construir una cárcel especial para crimen organizado, tal como las que existían, con los estándares que existían en otras naciones, porque efectivamente es un riesgo, no solo de contagio criminológico, sino que es un riesgo para la propia gente que trabaja tenerlos en cualquier penal. Quiero saber si usted tiene la misma impresión respecto del avance del Tren de Aragua y de la necesidad de una cárcel especial. O sea, el primer punto se responde rápidamente en base al trabajo que ha realizado el fiscal Raúl Arancibia de Tarapacá, que incluso hace pocos días tuvo un procedimiento donde las detenciones se practicaron en Santiago y tenían la sede, digamos, de inicio en Tarapacá. Incluso incautaron, si no me equivoco, 170 kilos de cocaína, un bus y alrededor de 6 personas, al menos, vinculadas directamente al Tren de Aragua y otras que los estaban apoyando. O sea, su pregunta creo que con eso ya está absolutamente respondida. Sí, están operando en el resto del país, pero se están haciendo cosas, evidentemente, y están siendo detenidos. Y en relación al segundo punto, relativo a una cárcel, creo que sí. De hecho, Mónica, nosotros en nuestra región hemos, y Gendarmería sí lo ha hecho, para el traslado de los más peligrosos a otros penales, cosa de que estuviesen absolutamente aislados. Y es así que son de los detenidos en esta región más de 15 integrantes que están repartidos en otras cárceles del país, donde están absolutamente aislados. Eso es muy importante porque la idea es que no sigan operando al interior de la cárcel de la misma manera como operaban afuera. Y la garantía de ello es que no tengan la comunicación que están acostumbrados a tener, y una cárcel de máxima seguridad para personas de esta naturaleza sería lo óptimo. Sí, solo una afirmación en una frase, fiscal, para cerrar. Usted decía, sí, es evidente que están operando en otras partes del país, la región metropolitana, por ejemplo, el Tren de Aragua. ¿Hasta dónde al sur han detectado actividad del Tren de Aragua? Bueno, de lo que yo tengo conocimiento, y reitero, quien lleva las causas por decisión del fiscal nacional y quien coordina el trabajo del resto del país es el fiscal Raúl Arancibia de Tarapacá. Pero por lo menos en las operaciones que me ha tocado ver, sé que hasta Puerto Montt al menos se han detectado algunas operaciones de este grupo. Desconozco si más al sur, pero por lo menos hasta Puerto Montt. Del Tren de Aragua. Y normalmente la forma de inicio de las operaciones tiene que ver con la prostitución en sus distintos aspectos, sea de extorsión a las personas o sea venta de mujeres. O sea, nosotros acá sabemos de las operaciones en Puerto Montt porque una mujer ingresada contra su voluntad a nuestro país fue vendida, y en esos términos, o sea, trata de personas de manual, a Puerto Montt, a un burdel de Puerto Montt. Y es una línea investigativa que evidentemente se está siguiendo, ha habido detenidos incluso en esos lugares sobre estos hechos que estoy planteando y también sobre otros en el resto del país. Fiscal Mario Carrera, muchísimas gracias por toda la información que nos entrega y nada, solo agradecerle en nombre de la ciudadanía el trabajo que están haciendo, arriesgando también su integridad, tomando todas las precauciones, pero hay que reconocer también cuando es un trabajo que es de riesgo y que es importante, y agradecemos que haya gente también dispuesta, funcionarios que encarnamos en usted, dispuestos a realizarlo. Así que le agradecemos también desde acá a nombre de la ciudadanía. Muchísimas gracias, buenas noches. Bien, muchas gracias, Mónica, gracias por la preocupación, y efectivamente hay un equipo de la Fiscalía que está trabajando en este tema y que es bastante entregado en sus labores. Muchas gracias. Buenas noches.